Mira al cielo ahora mismo, esa estrella brillante y cálida que nos ha estado iluminando cada día de nuestras vidas, la estrella que hizo posible todo en la Tierra, es en realidad una bomba de relojería. Y sabemos exactamente cuándo va a explotar. En unos 5.000 millones de años, nuestro Sol se transformará en algo tan masivo, tan incomprensiblemente grande, que literalmente se tragará la Tierra entera. Esto no es ciencia ficción, esto no es especulación, este es el destino inevitable escrito en las leyes de la física, y hoy vamos a explorar cada detalle aterrador y fascinante de cómo morirá nuestra estrella, y nos llevaremos con ella. Ahora mismo, en este mismo momento, el Sol está realizando el acto más espectacular de equilibrio cósmico jamás concebido, en lo profundo de su núcleo. 400 millones de toneladas de hidrógeno se convierten en helio cada segundo mediante fusión nuclear. Piensa en ese número, 400 millones de toneladas cada soltero segundo. Este proceso libera una cantidad de energía tan impresionante que, si pudiéramos aprovechar solo un segundo de la salida del Sol, podríamos alimentar toda la civilización humana durante cientos de miles de años. El Sol lleva haciendo esto durante 4.500 millones de años y continuará durante otros 5.000 millones más, pero nada dura para siempre, ni siquiera las estrellas. El Sol es lo que los astrónomos llaman una estrella de secuencia principal, concretamente una enana amarilla tipo G, a pesar del nombre enano. Nuestro Sol es en realidad más grande que aproximadamente el 85% de todas las estrellas de nuestra galaxia. Es una potencia de tamaño medio que se encuentra en un punto óptimo de evolución estelar. No es tan masivo como para consumir su combustible en solo unos pocos millones de años como las gigantes azules, ni tan pequeño como para que humee durante billones de años como las enanas rojas. El Sol es justo lo que necesita, y por eso estamos aquí para hablar de ello. La vida necesitaba esa estrella ricitos de oro, ese punto medio perfecto entre estabilidad y producción energética, para evolucionar a lo largo de miles de millones de años. Pero esa estabilidad viene con una fecha de caducidad. Ahora mismo, el Sol está en su cómoda mediana edad, aproximadamente a mitad de su ciclo de vida en la secuencia principal. La temperatura del núcleo ronda los 15 millones de grados Celsius, lo suficientemente alta como para fusionar hidrógeno en helio mediante un proceso llamado reacción en cadena protón-protón. 4 núcleos de hidrógeno se combinan para formar un núcleo de helio, y en ese proceso, una pequeña cantidad de masa se convierte directamente en energía según la famosa ecuación de Einstein, E igual a mc al cuadrado. Esa pequeña cantidad de masa, multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado, te da una cantidad de energía casi incomprensible. Esto es lo que hace brillar el Sol, esto es lo que calienta la cara en un día de verano. Esto es lo que impulsó la fotosíntesis en las primeras plantas y lo que alimenta los sistemas meteorológicos y las corrientes oceánicas de nuestro planeta. La presión de radiación de toda esta fusión se desplaza hacia afuera, mientras que la gravedad se mueve hacia adentro, y ambas fuerzas están en perfecto equilibrio. El Sol no se está colapsando ni explotando, está equilibrado. Pero aquí está el problema de quemar combustible. Al final se te acaba. El núcleo del Sol está acumulando lenta pero segaramente ceniza de helio. Piénsalo como una hoguera que quema madera y crea ceniza. La madera arde muy bien, emite calor y luz, pero la ceniza simplemente se queda ahí. El helio en el núcleo del Sol es como esa ceniza. A la temperatura y presión actuales, el helio no puede fusionarse, simplemente se acumula, volviéndose cada vez más denso a medida que se convierte más hidrógeno. A medida que el helio se acumula en el núcleo, empieza a ocurrir algo interesante. La fusión de hidrógeno se empuja hacia una capa alrededor del núcleo de helio inerte.
el Sol comienza a brillar lentamente, casi imperceptiblemente. Esto ha ocurrido a lo largo de la historia de la Tierra, cuando la vida apareció por primera vez en nuestro planeta hace unos 3.500 millones de años. El Sol era solo alrededor del 70% tan brillante como lo es hoy. Así es, el Sol ha brillado un 30% a lo largo de la historia de la Tierra. Esto se llama la paradoja del Sol joven débil, y es uno de los fascinantes enigmas de la ciencia planetaria, porque uno pensaría que un Sol más tenue significaría una Tierra congelada, pero sabemos que existía agua líquida. La respuesta probablemente reside en una atmósfera de invernadero mucho más densa en aquella época, con más dióxido de carbono que mantenía el planeta caliente. Pero nos estamos adelantando, avancemos rápido al verdadero drama. Dentro de 5.000 millones de años, más o menos unos cientos de millones de años, el hidrógeno en el núcleo del Sol finalmente, por completo, se agotará. En este punto, el núcleo es casi enteramente helio, comprimido a densidades increíbles por el peso de todo el material que lo encierra. Pero recuerda, el helio no puede fusionarse a estas temperaturas y presiones. El núcleo se vuelve inerte, muerto, un cadáver estelar en él. Corazón de una estrella aún viva. Cuando la fusión en el núcleo se detiene, no hay nada que produzca la presión de radiación que mantiene a la estrella frente a la gravedad, y la gravedad no espera. El núcleo comienza a contraerse. Al contraerse, se calienta, porque cuando comprimes un gas, se calienta más. Esto es solo termodinámica. Este calentamiento afecta a la capa de hidrógeno alrededor del núcleo, haciéndola lo suficientemente caliente como para fusionar hidrógeno a un ritmo aún más rápido que el núcleo. Aquí es donde las cosas se ponen raras. Pensarías que quedarse sin combustible haría que la estrella fuera más apagada, ¿no? Incorrecto, la estrella brilla más, mucho más brillante. El aumento de la fusión en la capa de hidrógeno bombea más energía hacia las capas externas del Sol que nunca antes. Toda esta energía extra empuja esas capas externas hacia afuera. El Sol comienza a expandirse, al principio, despacio, casi imperceptiblemente, pero luego cada vez más rápido. El Sol pasa de ser una estrella de la secuencia principal a una subgigante y finalmente a una gigante roja. El término gigante no le hace justicia. Estamos hablando de una estrella que se expandirá hasta quizás 100 veces su diámetro actual o más. Ahora mismo, el Sol tiene unos 1,4 millones de kilómetros de ancho. Como gigante roja, podría tener 140 millones de kilómetros de ancho o incluso más. Pongámoslo en perspectiva, la Tierra orbita a una distancia de unos 150 millones de kilómetros del Sol. Eso es una unidad astronómica, la referencia fundamental de nuestro sistema solar. Cuando el Sol se convierte en una gigante roja, su atmósfera exterior podría llegar hasta la órbita actual de la Tierra, o incluso más allá. El Sol literalmente llenará el cielo. Imagínate, en lugar de ese disco familiar que vemos cada día, el Sol se extendería de horizonte en horizonte, un mar turbulento y agitado de plasma que domina todo. Pero la expansión no ocurre de la noche a la mañana. Este es un proceso que lleva millones de años. El Sol pasará alrededor de 1.000 millones de años como un subgigante, hinchándose y iluminándose lentamente. Durante este tiempo, la vida en la Tierra, si es que aún existe, enfrentará condiciones cada vez más hostiles. La temperatura subirá, los océanos empezarán a evaporarse. El vapor de agua creará un efecto invernadero descontrolado, similar a lo que ocurrió en Venus hace miles de millones de años. Venus, nuestro planeta hermano, probablemente tuvo océanos en su día. Luego el Sol se volvió más brillante,
Los océanos se evaporaron y el planeta se convirtió en la infernal olla a presión empapada de lluvia ácida que vemos hoy, con temperaturas superficiales tan altas que fundían plomo. La Tierra seguirá el mismo camino, mucho antes de que el Sol se enguste físicamente nuestro planeta, la biosfera será esterilizada, todo ser vivo morirá, los océanos se desvanecerán en el espacio. La atmósfera será despojada por el viento solar, que se hará más fuerte y violento a medida que el Sol envejece, la superficie de la Tierra será cocida y volada hasta que no quede nada reconocible, es un apocalipsis lento, que se desarrolla a lo largo de millones de años. Pero absolutamente inevitable. Por supuesto, los humanos no estarán presentes para verlo, si nuestra especie sobrevive incluso 1.000.000 de años más, lo cual está lejos de estar garantizado dado nuestro historial, o bien habríamos abandonado la Tierra por completo o evolucionado hacia algo tan diferente que no nos reconoceríamos a nosotros mismos. 1.000.000 de años es mucho tiempo en términos humanos. Los humanos modernos solo han existido durante unos 300.000 años, la agricultura tiene solo 12.000 años, la civilización industrial apenas tiene 300 años, imaginar cómo será la humanidad o sus descendientes dentro de millones de años es casi imposible, o bien desapareceremos, extinguidos como el 99% de todas las especies que han existido, o nos habremos convertido en algo nuevo, extendido entre las estrellas, mirando hacia atrás a la Tierra como un recuerdo lejano de la infancia de nuestra especie. Pero volvamos al Sol, a medida que se hincha hasta convertirse en una gigante roja, la temperatura superficial en realidad disminuye. Esto puede parecer contraintuitivo, la estrella se está haciendo más grande y brillante, pero más fría en la superficie. Sí, la enorme expansión distribuye la misma cantidad de energía en un área mucho mayor. La temperatura superficial baja de unos 5.500 grados Celsius a quizá 3.000 grados. Por eso se llama gigante roja, las estrellas más frías aparecen rojas, las estrellas más calientes aparecen azules, nuestro Sol amarillo se convierte en un gigante rojo. Pero no te dejes engañar por la superficie más fría, la energía total de producción, la luminosidad, aumenta drásticamente, el Sol será miles de veces más brillante que hoy. Este aumento de luminosidad proviene de la furiosa fusión en la capa de hidrógeno alrededor del núcleo en contrans. La fusión en capas es en realidad más eficiente, más productiva, que la fusión de núcleos jamás fue, porque el material es más denso y caliente. Ahora, mientras todo esto ocurre en las capas externas, el núcleo continúa su contracción implacable. Recuerda, el núcleo es helio inerte, no se fusiona, solo se comprime bajo su propio peso, cada vez hace más calor, más denso y más denso, el material se vuelve degenerado, un estado extraño de la materia donde predominan los efectos cuánticos en la materia degenerada. Los electrones están tan compactos que el principio de exclusión de Pauli, que dice que no pueden ocupar dos electrones en el mismo estado cuántico, proporciona una presión que resiste una compresión adicional. Esto se llama presión de degeneración electrónica, y no es como la presión normal de gases, no depende de la temperatura, es un efecto puramente cuántico. El núcleo sigue contrayéndose y calentándose hasta que, a unos 100 millones de grados Celsius, ocurre algo mágico, el helio comienza a fusionarse. 3 núcleos de helio se combinan para formar carbono mediante un proceso llamado proceso triple alfa. Se llama así porque los núcleos de helio también se llaman partículas alfa, y necesitas 3 de ellas. Esta reacción es mucho más sensible a la temperatura que la fusión de hidrógeno. Un pequeño aumento de temperatura conduce a un enorme incremento en la tasa de fusión. En una estrella normal, con un núcleo no degenerado, esto estaría bien,
El aumento de la fusión calentaría el núcleo se expandiría, la temperatura bajaría un poco y se restauraría el equilibrio. Pero el núcleo de nuestro Sol está degenerado, la temperatura y la presión se desacoplan. Cuando comienza la fusión del helio, la temperatura se dispara, pero el núcleo no se expande porque la presión de degeneración no se preocupa por la temperatura. Más calor significa más fusión, más calor. Más fusión es una reacción descontrolada. Esto se llama destello de helio. En cuestión de segundos, el núcleo produce tanta energía como toda la galaxia, pero aquí está la cuestión, casi ninguna de esa energía se escapa. La energía es absorbida por la propia materia degenerada, calentándola tanto que eleva la degeneración. El núcleo ya no está degenerado, vuelve a ser un gas normal y se expande, controlando la fusión descontrolada. Todo el evento ocurre en lo más profundo de la estrella. Invisible desde fuera, un observador externo no vería nada, pero por dentro, la estrella se ha transformado fundamentalmente. El destello de helio marca la transición de la rama gigante roja a la rama horizontal para estrellas como el Sol. Tras el destello de helio, el Sol se asienta en un nuevo equilibrio. Ahora tiene helio fundiéndose en el núcleo e hidrógeno fusionándose en una capa alrededor de ese núcleo. Esta es una fase de doble combustión. El Sol es ahora más pequeño y menos luminoso que en el pico de la fase de la gigante roja, pero sigue siendo mucho más grande y brillante que hoy. Esta fase dura unos 100 millones de años, un momento relativamente breve en términos estelares. Durante este tiempo, el Sol fusiona helio en carbono y oxígeno en su núcleo. Finalmente, el helio en el núcleo se agota y volvemos a la misma situación que antes, un núcleo inerte, ahora hecho de carbono y oxígeno, rodeado de conchas en llamas, pero el Sol no es lo suficientemente masivo como para fusionar carbono. Las estrellas necesitan tener al menos 8 veces la masa del Sol para encender la fusión del carbono. Nuestro Sol nunca alcanzará esas temperaturas y presiones. El núcleo carbono. Oxígeno es el final de la línea. Lo que ocurre a continuación es uno de los procesos más bellos de toda la astronomía. La estrella entra en la rama gigante asintótica, o fase AGB, se hincha de nuevo, aún más grande que antes, convirtiéndose en una supergigante roja hinchada e inestable. Las capas de fusión son delgadas e inestables, lo que provoca pulsos térmicos donde la capa de helio se enciende periódicamente de forma explosiva, provocando que la estrella se ilumine y se apague. Estos pulsos ocurren cada 10.000 a 100.000 años y pueden aumentar la luminosidad de la estrella en factores de 10 o más. Durante la fase AGB, el Sol perderá masa a un ritmo prodigioso. Las capas exteriores están tan débilmente unidas que incluso el débil viento estelar puede llevarlas. El Sol perderá quizás la mitad de su masa en unos pocos cientos de miles de años. Este material, enriquecido con carbono, oxígeno y otros elementos sintetizados en la estrella, será lanzado al espacio, creando una vasta capa expansiva de gas y polvo. Finalmente, el envolvente se pierde por completo, exponiendo el núcleo caliente. Este núcleo, ahora aproximadamente del tamaño de la Tierra pero con aproximadamente la mitad de la masa original del Sol, es increíblemente caliente, quizás 100.000 grados en la superficie. La intensa radiación ultravioleta de este diminuto núcleo caliente ioniza el gas circundante, haciéndolo brillar. Esto es lo que llamamos una nebulosa planetaria, uno de los espectáculos más impresionantes del universo. A pesar del nombre, las nebulosas planetarias no tienen nada que ver con los planetas. Los primeros astrónomos con telescopios primitivos pensaban que parecían planetas, redondos y en forma de disco, así que el nombre se quedó.
Las nebulosas planetarias presentan una asombrosa variedad de formas y figuras, algunas son esferas perfectas, otras son bipolares con dos lóbulos, algunas tienen patrones intrincados, casi fractales. Las formas se determinan por el historial de pérdida de masa de la estrella, los campos magnéticos y si la estrella tenía un compañero, brillan en colores brillantes, rojos del hidrógeno, verdes del oxígeno, azules del helio. Duran solo decenas de miles de años antes de desvanecerse, dispersando el gas en el medio interestelar. Y en el centro de la nebulosa planetaria se encuentra el núcleo. Este núcleo ya no produce energía mediante fusión, simplemente está ahí, irradiando su calor almacenado. Esta es una enana blanca. El destino final de estrellas como nuestro Sol. Las enanas blancas son objetos extraños, tienen aproximadamente el tamaño de la Tierra pero contienen la mitad de una masa solar o más. Una cucharadita de material enano blanco pesaría tanto como un elefante, la materia está soportada completamente por la presión de degeneración electrónica, no hay fusión, ni reacciones químicas, nada, es solo materia caliente, densa e inerte que se va enfriando poco a poco. Las enanas blancas empiezan siendo increíblemente calientes, pero a lo largo de miles de millones de años se enfrían y se atenúan, transicionan de blanco a amarillo y luego a rojo y, finalmente, tras un tiempo incomprensible más largo que la edad actual del universo, teóricamente se convertirían en enanas negras, completamente frías y oscuras, pero el universo tiene solo unos 14.000 millones de años, ni de lejos lo suficiente como para que alguna enana blanca se haya enfriado hasta ese punto. Cada enana blanca que se ha formado sigue brillando. El remanente enano blanco del Sol seguirá existiendo durante billones de años, una brasa cósmica que se apaga lentamente en la oscuridad, será un monumento a lo que una vez fue un emblemático marcador de cementerio. ¿Y qué pasa con los planetas? Mercurio, el planeta más cercano al Sol, casi con toda seguridad será consumido durante la fase de la gigante roja, hay muy pocas dudas al respecto. La atmósfera exterior del Sol llegará mucho más allá de la órbita de Mercurio, Venus también está condenada, aunque aquí hay algo más de incertidumbre, algunos modelos sugieren que Venus podría sobrevivir por los pelos, empujada a una órbita más amplia por la pérdida de masa del Sol, pero la mayoría predice que también será absorbida. ¿Y la Tierra? Aquí es donde se pone polémico. El destino de la Tierra durante la fase de la gigante roja del Sol ha sido debatido durante décadas. Los primeros modelos sugerían que la Tierra definitivamente sería consumida, pero modelos más sofisticados que tengan en cuenta la pérdida de masa por el Sol ofrecen un panorama más matizado. A medida que el Sol pierde masa, su atracción gravitatoria se debilita, los planetas, incluida la Tierra, girarán hacia afuera hacia órbitas más grandes. La cuestión es si la Tierra gira hacia afuera lo suficientemente rápido como para escapar del Sol en expansión. Algunos modelos dicen que sí, la Tierra sobrevivirá, empujada justo más allá del radio máximo del Sol, cocida y sin vida pero técnicamente intacta. Otros modelos dicen que no. Las interacciones de marea entre la atmósfera exterior del Sol y la Tierra provocarán resistencia, haciendo que la Tierra gire hacia adentro incluso cuando la órbita se expande nominalmente hacia afuera, lo que finalmente conduce a su consumo. La incertidumbre proviene de un conocimiento impreciso del radio máximo exacto del Sol, el momento de la pérdida de masa y la intensidad de los efectos de marea. Pero dejemos algo claro, incluso si la Tierra sobrevive físicamente, será completamente destruida como mundo habitable mucho antes de que el Sol se convierta en una gigante roja. Para cuando el Sol alcanza su tamaño máximo, la Tierra habrá sido una roca quemada y sin aire durante cientos de millones de años.
Si la cáscara carbonizada de nuestro planeta es tragada por el Sol o queda orbitando una enana blanca es casi una cuestión de teoría, de cualquier manera, ha desaparecido en cualquier sentido significativo. Marte, el cinturón exterior de asteroides y los planetas exteriores sobrevivirán a la fase de la gigante roja más o menos intactos, aunque experimentarán cambios dramáticos. El aumento de la luminosidad solar calentará significativamente estos mundos. Durante un breve periodo, en términos cósmicos, lugares como Europa o Encélado, lunas que actualmente albergan océanos subterráneos bajo gruesas capas de hielo, podrían tener agua líquida en sus superficies, podrían volverse habitables. Temporalmente, luego, cuando el Sol pierde sus capas externas y se convierte en una enana blanca, se congelarán de nuevo, más fuerte que nunca. La historia de la muerte del Sol es también la historia de la nucleosíntesis, la creación de elementos. Cuando el universo comenzó en el Big Bang, solo se crearon hidrógeno, helio y diminutas trazas de litio. Todo lo demás, cada átomo de carbono en tu cuerpo, cada átomo de oje que respiras, cada átomo de hierro en tu sangre, fue creado dentro de las estrellas. Las estrellas son fábricas de elementos. El Sol lleva miles de millones de años convirtiendo hidrógeno en helio. Cuando se convierte en una gigante roja, fusionará helio en carbono y oxígeno. Las estrellas más masivas van más lejos, creando neón, magnesio, silicio, hasta hierro. Cuando las estrellas masivas explotan como supernovas, las tremendas energías involucradas crean elementos más pesados que el hierro, como oro, platino y uranio. Estas explosiones siembran la galaxia con elementos pesados. Con el tiempo, el medio interestelar se enriquece con metales. En términos astronómicos, metales significa cualquier cosa más pesada que el helio. Nuevas estrellas se forman a partir de este material enriquecido. Y los planetas se forman alrededor de esas estrellas. Los planetas rocosos como la Tierra solo pueden existir porque generaciones anteriores de estrellas vivieron y murieron, creando y dispersando los elementos pesados. El Sol es una estrella de tercera generación, quizá cuarta, se formó a partir de una nube de gas y polvo que ya contenía elementos pesados de estrellas anteriores. Por eso existimos. Los átomos en nuestro cuerpo son polvo de estrellas. Literalmente, somos el universo contemplándose a sí mismo. La muerte de las estrellas es tan esencial para la existencia de la vida como su nacimiento. El Sol terminará su vida contribuyendo con su propio material enriquecido a la próxima generación de estrellas. El carbono y el oxígeno en su núcleo, lanzados al espacio por la nebulosa planetaria, formarán parte de nuevas nubes moleculares, nuevas estrellas, nuevos planetas, quizás nueva vida. Este ciclo de nacimiento estelar y muerte ha ocurrido durante la mayor parte de la historia del universo. Las primeras estrellas, llamadas estrellas de la población 3, se formaron unos cientos de millones de años después del Big Bang a partir de hidrógeno y helio prístinos. Probablemente eran extremadamente masivas, cientos de veces la masa del Sol, ardiendo brillantemente y muriendo jóvenes en espectaculares supernovas. Sus explosiones enriquecieron el cosmos con los primeros elementos pesados, permitiendo que se formara la siguiente generación de estrellas. Este proceso se ha estado repitiendo durante más de 13.000 millones de años. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, contiene cientos de miles de millones de estrellas, cada una en diferentes etapas de su vida. Algunos simplemente nacen en viveros estelares como la nebulosa de Orión, nubes de gas y polvo colapsando bajo la gravedad, fragmentándose en cientos o miles de protoestrellas. Otros están en su mejor y estable secuencia principal como el Sol, fusionando hidrógeno en sus núcleos. Otros están muriendo,
gigantes y supergigantes rojas, nebulosas planetarias, enanas blancas, estrellas de neutrones, agujeros negros. La galaxia es un vasto ecosistema de estrellas en cada etapa de la evolución. Y no es solo nuestra galaxia, hay al menos 2 billones de galaxias en el universo observable, cada una con miles de millones o incluso billones de estrellas. El número de estrellas en el universo es tan grande que casi carece de sentido para la comprensión humana, más estrellas que granos de arena en todas las playas de la Tierra, y cada una de esas estrellas tiene un ciclo vital, una historia de nacimiento, vida y muerte. Estrellas como el Sol se convertirán en enanas blancas, estrellas más masivas explotarán como supernovas, dejando atrás estrellas de neutrones o agujeros negros. Las estrellas más masivas colapsarán directamente en agujeros negros sin siquiera explotar. El destino del Sol como enana blanca es en realidad uno de los finales más pacíficos que puede tener una estrella. No hubo explosión violenta, solo un lento y elegante despojo de sus capas exteriores y un largo, lento desvanecimiento en la oscuridad, pero incluso esta muerte pacífica es inimaginablemente violenta y destructiva según los estándares humanos. El sistema solar interior será obliterado. Cualquier remanente de civilización humana que aún pudiera existir en la Tierra, en Marte o en el cinturón de asteroides será vaporizado, toda huella de nuestra existencia será borrada. A menos, claro, que nos vayamos, y aquí es donde la historia deja de ser astrofísica y más de filosofía y futurismo. 5.000 millones de años es un periodo de tiempo incomprensible. Para comparar, la Tierra en sí tiene solo 4.500 millones de años, la vida ha existido durante 3.500 millones de años, la vida multicelular compleja solo ha existido durante unos 600 millones de años. Los humanos modernos han existido quizá 300.000 años, la civilización tiene 10.000 años, 5.000 millones de años en el futuro es tan lejano en el futuro como la formación de la Tierra en el pasado. ¿Qué podría pasar dentro de 5.000 millones de años? Si los humanos o nuestros descendientes sobreviven, habremos tenido tiempo de colonizar no solo el sistema solar, sino potencialmente toda la galaxia. Incluso con naves espaciales relativamente lentas viajando a una fracción de la velocidad de la luz, podrías colonizar la galaxia en unas decenas de millones de años. Tenemos 5.000 millones de años. Podríamos colonizar millones de galaxias si quisiéramos. La muerte del Sol sería un acontecimiento local menor, una estrella en un rincón remoto de una galaxia promedio que terminaría su vida como miles de millones de otros cada día. Pero quizá no nos vayamos, quizá nos extinguamos mucho antes de que el Sol se convierta en una amenaza. Solo hemos tenido tecnología industrial durante unos 200 años, y ya hemos creado los medios para destruirnos muchas veces, mediante guerras nucleares, pandemias provocadas, colapso ambiental o IA que salió mal. Hay un concepto en astrobiología llamado el gran filtro. La idea de que hay una etapa en el desarrollo de la vida inteligente que es extremadamente difícil de superar, quizás sea el origen mismo de la vida, quizás sea el desarrollo de organismos multicelulares, quizás sea el desarrollo de la inteligencia, o quizás sea la etapa en la que estamos ahora. Una civilización tecnológica que ha desarrollado el poder de autodestruirse antes de desarrollar la sabiduría para sobrevivir. Miramos al universo y vemos miles de millones de planetas potencialmente habitables, pero no hemos encontrado ninguna evidencia de otras civilizaciones. Esta es la paradoja de Fermi. ¿Dónde está todo el mundo? Quizá la respuesta sea sombría. Quizá la mayoría de las civilizaciones se destruyen poco después de desarrollar tecnología, quizá estamos mirando nuestro propio futuro, o quizá la inteligencia es simplemente increíblemente rara y resulta que somos de los primeros.
quizá dentro de 1.000 millones de años, la galaxia esté llena de nuestros descendientes, y el silencio que escuchamos ahora sea solo porque llegamos temprano a la fiesta. Independientemente de lo que ocurra con la humanidad, el Sol seguirá su curso programado. Las leyes de la física no se preocupan por nuestras esperanzas, sueños o supervivencia. El Sol se convertirá en una gigante roja, se desprenderá de sus capas exteriores, se convertirá en una enana blanca. Esto ocurrirá con la inevitabilidad de las matemáticas. Podemos predecirlo con confianza, no porque hayamos visto al Sol hacerlo antes, sino porque hemos visto a innumerables otras estrellas hacerlo. Hemos observado estrellas en todas las etapas de este proceso. Hemos visto estrellas jóvenes, estrellas de mediana edad, gigantes rojas, nebulosas planetarias, enanas blancas. Hemos reconstruido toda la historia observando diferentes estrellas en distintas etapas, como si vieras una película mirando fotogramas individuales dispersos al azar sobre una mesa. Actualmente, el Sol tiene unos 4,6 mil millones de años, le quedan quizá entre 5 y 5.500 millones de años en su fase de secuencia principal, luego 1.000 millones de años como subgigante y gigante roja, con unos 100 millones de años de helio quemando, luego, unos cientos de miles de años como estrella AGB, desprendiendo su envoltorio, entonces será una enana blanca para el resto de la eternidad, o hasta la muerte térmica del universo, lo que ocurra primero. El proceso de evolución estelar no es solo teoría, podemos verlo ocurrir en tiempo real, o al menos en escalas de tiempo astronómicas. Betelgeuse, la supergigante roja de la constelación de Orión, es una estrella en sus últimos momentos. En este momento, ya está en las últimas fases de fusión, quemando elementos cada vez más pesados en su núcleo. Cuando agote su combustible, probablemente en algún momento de los próximos 100.000 años, quizá mañana, quizá dentro de 10.000 años, no lo sabemos con exactitud, explotará como una supernova. La explosión será visible desde la Tierra a plena luz del día. Más brillante que la luna llena, será uno de los eventos astronómicos más espectaculares de la historia humana, y luego se desvanecerá, dejando atrás una estrella de neutrones o un agujero negro. Betelgeuse es mucho más masiva que el Sol, quizá 15 o 20 veces más, así que su destino es diferente, pero el principio es el mismo. Las estrellas fusionan elementos más ligeros en otros más pesados hasta que ya no pueden más, y entonces mueren. El Sol nunca fusionará nada más pesado que el helio porque simplemente no es lo suficientemente masivo para crear las temperaturas y presiones necesarias. La fusión de carbono requiere temperaturas de unos 600 millones de grados. El núcleo del Sol nunca se calentará tanto. Las estrellas necesitan tener al menos 8 masas solares para fusionar carbono. Por debajo de ese umbral, acabas con una enana blanca. Por encima de ella, acabas con una supernova. Este umbral de masa es uno de los números más importantes en astrofísica, determina el destino de cada estrella del universo. Se llama límite de Chandrasekhar, en honor al astrofísico indio Subrahmanyan Chandrasekhar, quien lo calculó en los años 30. El límite es aproximadamente 1,4 masas solares y representa la masa máxima que puede tener una enana blanca. Si intentas meter más masa que eso en una enana blanca, la presión de degeneración electrónica ya no puede sostenerla y la estrella colapsa aún más. Lo que ocurre después depende de cómo se añadió la masa. Si tienes una enana blanca en un sistema binario y está acumulando masa lentamente de una estrella compañera, cuando cruza el límite de Chandrasekhar, el carbono y el oxígeno en el núcleo se encienden de repente a la vez en una reacción de fusión descontrolada. Toda la estrella explota, no se queda nada atrás. Esto se llama supernova de tipo Ia.
Y estas explosiones son tan consistentes en su brillo que las usamos como velas estándar para medir distancias a través del universo. De hecho, las observaciones de supernovas de tipo IA en galaxias distantes a finales de los 90 llevaron al descubrimiento de que la expansión del universo se está acelerando, impulsada por algo que llamamos energía oscura. Este descubrimiento le valió el premio Nobel en 2011. Si en cambio la masa se añade rápidamente, como si dos enanas blancas colisionan y se fusionan, o si el núcleo de una estrella masiva colapsa, no se produce una explosión termonuclear. En cambio, obtienes algo aún más extremo: los electrones se ven forzados a combinarse con protones para formar neutrones. Todo el núcleo se convierte en un gigantesco núcleo atómico formado por neutrones agrupados. Esta es una estrella de neutrones, un objeto tan denso que una cucharadita de material de estrella de neutrones pesaría 1.000 millones de toneladas. Las estrellas de neutrones se sostienen por la presión de degeneración de neutrones, similar a la presión de degeneración electrónica, pero actuando sobre neutrones en su lugar. Pero también hay un límite para eso, llamado límite de Tolman-Oppenheimer-Volkov. Si el núcleo es más masivo que unas 2 o 3 masas solares, ni siquiera la presión de degeneración de neutrones puede sostenerlo. Nada puede. El núcleo colapsa hasta convertirse en una singularidad gravitacional, un punto de densidad infinita donde las leyes de la física tal y como las entendemos se derrumban. Se forma un agujero negro, una región del espacio-tiempo donde la gravedad es tan fuerte que nada, ni siquiera la luz, puede escapar. El Sol nunca experimentará nada de esto, nunca cruzará el límite de Chandrasekhar. Su remanente enano blanco tendrá una masa de quizás la mitad de masa solar, muy por debajo del umbral. Simplemente se quedará ahí, enfriándose por la eternidad. Esto resulta a la vez reconfortante y algo anticlimático. El Sol no se va a apagar con un estruendo, se apaga con un jadeo, una lenta exhalación de gas y polvo, y luego silencio. Pero hablemos más de cómo será realmente la fase de la gigante roja desde la perspectiva de un observador. Si es que aún existen observadores, imagina que estás en Marte, de algún modo protegido del entorno hostil, viendo cómo el Sol se transforma a lo largo de millones de años. Al principio, los cambios son sutiles. El Sol parece un poco más brillante, ligeramente más grande en el cielo. Con el paso de las generaciones, la diferencia se hace más pronunciada. El Sol es notablemente más grande, notablemente más brillante. Las capas polares de Marte comienzan a derretirse por primera vez en miles de millones de años. La atmósfera se espesa a medida que el dióxido de carbono congelado sublima. La temperatura sube. Pasan siglos, milenios. El Sol sigue creciendo. Ya no es un punto de luz, sino un disco visible que crece año tras año. El cielo marciano, normalmente de color caramelo por el polvo, comienza a adquirir tonos extraños a medida que el espectro del Sol se desplaza hacia el rojo. El Sol es ahora tan brillante que, incluso en Marte, protegido por una mayor distancia, la temperatura está subiendo a niveles incómodos. Cualquier agua que existía bajo tierra ahora está hirviendo a la superficie. El planeta se está transformando. Pasa más tiempo. El Sol domina ahora el cielo. Es enorme, abarca decenas de grados de ancho. Desde Marte se pueden ver detalles en su superficie, enormes celdas de convección, regiones brillantes y oscuras, enormes prominencias que se arquean hacia el espacio. El Sol se ha convertido en una gigante roja, y aún desde la mayor distancia de Marte, es una visión aterradora. La temperatura en Marte es ahora de cientos de grados. La superficie brilla con su propio calor. Cualquier molécula compleja, cualquier química orgánica, ha sido destruida.
Pero Marte está lo suficientemente lejos como para sobrevivir, la Tierra no. Desde Marte, podrías ver morir la Tierra, si tuvieras un telescopio lo suficientemente potente y pudieras observar a través del resplandor del Sol. Verías a la Tierra girar lentamente hacia adentro, su órbita decayendo al interactuar con la frágil atmósfera exterior del Sol. El planeta brillaría blanco y candente por la fricción, dejando un rastro de roca vaporizada tras de sí, y entonces, un día, se deslizaría bajo la superficie visible del Sol y desaparecería para siempre, vaporizada en un instante. Los planetas exteriores están mejor en términos relativos. Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno están lo suficientemente lejos como para que nunca corran peligro de ser tragados, pero también experimentan cambios dramáticos. La intensa radiación del gigante rojo Sol calienta sus atmósferas, haciendo que se expandan. Júpiter podría perder una fracción significativa de su masa atmosférica. Las famosas bandas y tormentas del planeta se volverían aún más caóticas y violentas. Las lunas de Júpiter, especialmente las de Galilea, experimentarían transformaciones increíbles. Europa, actualmente cubierta por una gruesa capa de hielo sobre un océano subterráneo, vería cómo ese hielo se derretirá por completo, durante quizá unos pocos millones de años. Europa tendría un océano de agua líquida expuesto al espacio. ¿Podría surgir la vida en tan poco tiempo? Probablemente no. La evolución lleva tiempo, y unos pocos millones de años no son ni de lejos suficientes para pasar de la química a la biología, al menos no hasta donde la entendemos. Pero es un experimento mental fascinante. Lo mismo ocurriría con Encélado alrededor de Saturno y otras lunas heladas en todo el sistema solar exterior. Luego, a medida que el Sol se desprende de sus capas externas y se contrae en una enana blanca, la luminosidad cae precipitadamente, la temperatura en todo el sistema solar se desploma. Júpiter y sus lunas se congelan por completo, más duras y más frías que nunca. El breve periodo cálido ha terminado. El Sol enano blanco, aunque increíblemente caliente en su superficie, es tan pequeño que emite relativamente poca energía total. El sistema solar se convierte en un lugar oscuro y frío. El Sol enano blanco sería visible desde los planetas exteriores, un punto brillante de luz blanca o azul intensa, pero no proporcionaría calor significativo. Los planetas estarían iluminados por la luz de las estrellas, no por la luz del Sol. Esta es la configuración final del sistema solar, una enana blanca rodeada por un campo de escombros de los planetas que sobrevivieron, probablemente Marte, el cinturón de asteroides. Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y sus lunas, además del cinturón de Kuiper y la nube de Oort. La Tierra ha desaparecido, ya sea tragada por el Sol o vaporizada en su atmósfera exterior. Venus y Mercurio definitivamente han desaparecido. El sistema solar interior está vacío. Cualquier asteroide que estuviera en el cinturón de asteroides podría haber sido perturbado hacia nuevas órbitas por la distribución cambiante de masa del Sol. Algunos podrían haber sido expulsados completamente del sistema solar, otros podrían haberse estrellado contra los planetas supervivientes. Es un sistema solar que apenas no sería reconocible, frío, oscuro y muerto. La enana blanca brillaría durante billones de años, desvaneciéndose lentamente, moviéndose a través del espectro del blanco al amarillo, al rojo y al infrarrojo, hasta convertirse finalmente en una enana negra, un remanente estelar completamente frío y oscuro. Pero como mencionamos, el universo aún no es lo suficientemente antiguo como para que existan enanos negros. Las enanas blancas más antiguas, formadas en los primeros 1.000 millones de años tras el Big Bang, siguen brillando tenuemente. No se convertirán en enanos negros hasta dentro de 10 billones de años o más.
10 billones de años es un plazo casi incomprensible. Para comparar, el universo tiene actualmente 14.000 millones de años. 10 billones de años son más de 700 veces la edad actual del universo. Para entonces, si los modelos cosmológicos actuales son correctos, el universo habrá cambiado más allá del reconocimiento. La formación estelar habrá cesado esencialmente porque la mayor parte del hidrógeno habrá quedado atrapado en estrellas enanas blancas, estrellas de neutrones y agujeros negros. Las galaxias serán lugares oscuros, iluminados solo por la luz menguante de las enanas rojas de mayor duración y la ocasional supernova de estrellas masivas en formación tardía. Las galaxias en sí tienen configuraciones diferentes. La Vía Láctea y Andrómeda, nuestra vecina galáctica grande más cercana, están actualmente en curso de colisión dentro de unos 4.000 millones de años. Más o menos al mismo tiempo que el Sol comienza su transformación en una gigante roja, estas dos galaxias colisionarán, pero no te imagines estrellas chocando entre sí como bolas de billar. Las galaxias son en su mayoría espacio vacío. Las distancias entre estrellas son tan vastas que, incluso cuando dos galaxias se fusionan, las colisiones directas entre ellas son increíblemente raras. Lo que sí ocurre es que las interacciones gravitatorias entre las dos galaxias las distorsionan, desencadenando ondas de formación estelar cuando las nubes de gas colisionan y colapsan. Los centros galácticos, cada uno con un agujero negro supermasivo, acabarán fusionándose en un solo agujero negro aún más masivo. El resultado será una nueva galaxia elíptica más grande, a veces llamada Milcomeda o Micromeda. Nuestro sistema solar formará parte de esta nueva galaxia, lanzado a una nueva órbita, posiblemente expulsado al vacío intergaláctico o quizás atraído hacia el nuevo centro galáctico. Así que el Sol no muere en aislamiento, muere como parte de un drama cósmico mucho mayor, la fusión de dos galaxias. El Sol se convertirá en una gigante roja justo cuando la Vía Láctea y Andrómeda estén en pleno choque de ella. El cielo será espectacular si hay alguien cerca para verlo. Andrómeda, actualmente una mancha tenue visible a simple vista en noches oscuras, crecerá cada vez más, llegando a ocupar una gran parte del cielo. Nuevas estrellas se formarán a un ritmo prodigioso en las zonas de colisión, iluminando el cielo nocturno con una brillante luz azul de estrellas jóvenes y masivas. Y luego, a lo largo de cientos de millones de años, las dos galaxias se fusionarán por completo, estableciendo una nueva configuración. La era de las galaxias espirales habrá terminado. Milcomeda será una galaxia elíptica, una bola de estrellas sin estructura clara, sin brazos en espiral. La formación estelar acabará ralentizándose y deteniéndose a medida que se agote el gas disponible. La galaxia envejecerá, sus estrellas evolucionando y muriendo una a una, en escalas de tiempo aún más largas. Dentro de billones de años, las galaxias mismas comenzarán a evaporarse. Las estrellas pasan ocasionalmente cerca unas de otras, y estas interacciones gravitatorias pueden proporcionar a una estrella suficiente energía para escapar completamente de la galaxia durante periodos increíblemente largos. Las galaxias irán perdiendo lentamente sus estrellas ante el vacío intergaláctico. Eventualmente, solo permanecerán las estrellas más unidas al núcleo supermasivo central. Todo lo demás se habrá perdido en la oscuridad. El universo se convertirá en un lugar escaso y solitario. Las estrellas estarán separadas por distancias inimaginables, aisladas en el vacío. La mayor parte de la materia del universo quedará atrapada en restos estelares degenerados, enanas blancas, estrellas de neutrones y agujeros negros. Las últimas enanas rojas, las más pequeñas y longevas, finalmente agotarán su combustible y se desvanecen tras 10 billones de años o más.
Después de eso, las únicas fuentes de luz serán supernovas ocasionales de colisiones de enanas blancas y la radiación de Hawking de agujeros negros evaporados. Sí, incluso los agujeros negros se evaporan. Stephen Hawking descubrió en los años 70 que los agujeros negros no son completamente negros, emiten radiación debido a efectos cuánticos en el horizonte de sucesos. Cuanto más pequeño es el agujero negro, más rápido se evapora. Los agujeros negros de masa estelar tardarán entre 10 y 67 años en evaporarse. Los agujeros negros supermasivos, como los que están en el centro de las galaxias, tardarán aún más, entre 10 y 100 años o más. Estos números son tan grandes que casi carecen de significado, pero la cuestión es que, con suficiente tiempo, incluso los agujeros negros mueren. En un futuro muy lejano, después de que todos los agujeros negros se hayan evaporado, el universo entrará en lo que se llama la era oscura. No hay estrellas, ni agujeros negros. Solo una fina sopa de partículas elementales, fotones, neutrinos y electrones, todos moviéndose alejándose unos de otros mientras el universo sigue expandiéndose. La temperatura estará a una fracción diminuta de grado por encima del cero absoluto. No pasará nada, no puede pasar nada, no queda energía libre para impulsar ningún proceso. El universo habrá alcanzado la muerte térmica, la entropía máxima, un estado de equilibrio perfecto donde nada cambia ya. A menos, claro, que nuestra comprensión de la física sea errónea. Existen ideas especulativas sobre cómo podría acabar el universo de forma diferente. Quizá la expansión se revierta y todo colapse de nuevo en un Big Crunch. Quizá la expansión acelerada lo destroce todo en un gran rasgo. Quizá los protones mismos se desintegren y la materia tal y como la conocemos deje de existir en escalas temporales de 10 a 34 años aproximadamente. Quizá las fluctuaciones cuánticas acaben produciendo nuevos Big Bangs, universos bebés que brotan del nuestro. No sabemos, el futuro lejano es profundamente incierto. Pero el futuro cercano, los próximos miles de millones de años, lo entendemos bastante bien. El Sol se convertirá en una gigante roja, eso seguro. La física se entiende bien, y hemos observado el proceso en innumerables otras estrellas. Sabemos lo que va a pasar. Las únicas incertidumbres son detalles menores, como el momento exacto, el radio máximo exacto, si la Tierra sobrevive o no. Los rasgos generales son claros. Y aquí hay algo alucinante a tener en cuenta. La transformación del Sol en un gigante rojo no es única, está ocurriendo con estrellas de todo el universo, todo el tiempo, ahora mismo, en este preciso momento. En algún lugar del universo, una estrella se está quedando sin hidrógeno en su núcleo. En algún lugar, una estrella está encendiendo helio en un destello de helio. En algún lugar, una estrella pulsa sobre la rama gigante asintótica, desprendiendo sus capas externas. En algún lugar, se está formando una nebulosa planetaria. En algún lugar, una enana blanca se está enfriando. La muerte del Sol es un evento cósmico común, un evento que ocurre miles de millones de veces en cada galaxia. Desde una perspectiva galáctica, la muerte de una sola estrella es absolutamente insignificante. A la galaxia no le importa, al universo no le importa. Las estrellas nacen, viven y mueren con la regularidad de un reloj. La Vía Láctea contiene entre 200 y 400 mil millones de estrellas. Cada año, nacen unas 7 estrellas nuevas en nuestra galaxia y mueren unas 7 estrellas antiguas. El ciclo continúa, ha continuado durante miles de millones de años y continuará durante miles de millones más. Pero desde una perspectiva humana,
desde la perspectiva de la vida en la Tierra, la muerte del Sol es la fecha límite definitiva, es el examen final que no podemos posponer si queremos sobrevivir como especie. Tenemos que abandonar la Tierra eventualmente, ni mañana, ni en 1000 años, probablemente ni siquiera en 1.000.000 de años. Tenemos tiempo, pero el tiempo corre. 5.000 millones de años pueden parecer una eternidad, pero no lo es un tiempo finito, y ese tiempo está pasando. La cuestión es si estaremos a la altura del reto, se convertirá la humanidad, o en lo que sea que evolucionemos, en una civilización espacial. Nos extenderemos a las estrellas, asegurando nuestra supervivencia más allá de la muerte de nuestra estrella natal. ¿O nos extinguiremos mucho antes de que eso sea necesario? Otro experimento fallido en el intento continuo del universo de producir complejidad e inteligencia. La historia de la vida en la Tierra sugiere que la extinción es la norma. El 99,9% de todas las especies que alguna vez han vivido están ahora extintas. La esperanza de vida media de una especie de mamífero es de aproximadamente 1.000.000 de años. Los humanos modernos han existido quizá 300.000 años, así que si somos la media, nos quedan unos 700.000 años. Pero, por supuesto, no somos normales, tenemos tecnología, tenemos la capacidad de moldear nuestro entorno, de curar enfermedades, incluso de modificar nuestra propia biología. Podríamos extender nuestra supervivencia mucho más allá de lo que la selección natural permitiría por sí sola. Pero la tecnología es un arma de doble filo, nos da el poder para sobrevivir, pero también el poder de destruirnos a nosotros mismos, armas nucleares, pandemias diseñadas, cambio climático, inteligencia artificial, nanotecnología que salió mal. Hay tantas formas en las que podríamos terminar nuestra propia historia antes de tiempo. A diferencia de los desastres naturales, estas son amenazas que nosotros mismos creamos. Nos hemos encontrado con el enemigo, y él somos nosotros. Si sobrevivimos, si llegamos a ser una civilización espacial, ¿cómo sería eso? Existen diferentes enfoques para la colonización interestelar. Una es la nave generacional, una enorme nave espacial que viaja durante cientos o miles de años entre estrellas, con múltiples generaciones de personas viviendo y muriendo a bordo. Otro es la animación suspendida, congelando a los colonos durante el viaje y despertándolos al llegar. Otra es no enviar humanos en absoluto, sino IA y robots que puedan construir la infraestructura y luego crear humanos a partir de material genético almacenado, o esperar a que los humanos lleguen más tarde. O quizá no enviamos humanos biológicos en absoluto, quizá para cuando estemos listos para colonizar las estrellas, habremos subido nuestras conciencias a ordenadores, convirtiéndonos en seres digitales que no necesitan aire, comida, agua ni protección contra la radiación. Los seres digitales podían viajar a la velocidad de la luz como información pura, transmitida de estrella en estrella, reconstruida en ordenadores en el destino. El viaje desde la Tierra hasta Alpha Centauri, nuestro vecino estelar más cercano a unos 4 años luz, duraría solo 4 años desde la perspectiva de la Tierra, y esencialmente no habría tiempo subjetivo para el viajero digital, que podría simplemente pausar durante el tránsito. Estas ideas suenan a ciencia ficción, y lo son, pero no son imposibles, no violan ninguna ley conocida de la física, son solo problemas de ingeniería, aunque increíblemente difíciles. Si sobrevivimos el tiempo suficiente, si desarrollamos la tecnología, no hay razón en principio para que no pudiéramos colonizar la galaxia, y si podemos colonizar nuestra galaxia, otras civilizaciones en otras galaxias podrían hacer lo mismo. El universo podría acabar lleno de inteligencia, lleno de vida.
todo descendiente de esos raros planetas donde surgió y evolucionó la vida hasta el punto de desarrollar tecnología. O quizá estamos solos, quizá la vida sea común, pero la inteligencia es increíblemente rara, quizá el universo esté lleno de bacterias y algas e incluso de organismos multicelulares complejos. Pero nosotros somos la única civilización, es un pensamiento que me preocupa. Significaría que tenemos una responsabilidad no solo con nosotros mismos, sino con el propio concepto de inteligencia, si nos extinguimos. Puede que no haya nadie más que continúe la antorcha, que haga las grandes preguntas, que intente entender el universo. O quizá la inteligencia sea común, pero las civilizaciones tecnológicas son de corta duración. Quizá todas las especies que desarrollan tecnología acaben autodestruyéndose en unos pocos siglos. Quizá la galaxia haya visto surgir y caer miles o millones de civilizaciones, ninguna lo suficientemente larga como para extenderse a las estrellas. Quizá estamos condenados a repetir ese patrón. Esto a veces se llama el gran silencio. Llevamos décadas escuchando señales de radio de otras civilizaciones, con programas como SETI, y no hemos oído nada, ni un susurro, o estamos solos, o todos los demás se quedan callados, o se han ido todos. Pero seamos optimistas, imaginemos que la humanidad sobrevive, prospera, se extiende a las estrellas en 5.000 millones de años, cuando el Sol comience su transformación en una gigante roja. La humanidad habrá tenido tiempo para colonizar miles, quizá millones de mundos. La Tierra será recordada como el mundo natal, la cuna de la humanidad, pero ya no será su hogar. Las personas, o lo que sea que nos hayamos convertido, vivirán en incontables planetas orbitando otras estrellas, en hábitats artificiales en el espacio profundo, quizá incluso en otras galaxias. Cuando el Sol se convierta en una gigante roja, será observado desde lejos, estudiado por científicos miles de millones de años más avanzados que nosotros hoy. Observarán cómo el Sol se hincha, rastrearán su pérdida de masa, observarán la formación de la nebulosa planetaria, quizá incluso puedan salvar algunos artefactos de la Tierra antes de que sea destruida, preservados en museos como reliquias del origen de nuestra especie. La destrucción de la Tierra será lamentada, como podríamos lamentar la pérdida de un edificio histórico o una obra de arte, triste pero no catastrófica. O quizá habrá un proyecto para salvar la Tierra, con tecnología suficientemente avanzada. Podría ser posible mover físicamente el planeta a una órbita segura, usando algún tipo de motor masivo o impactos repetidos de asteroides para impulsar gradualmente la Tierra hacia afuera. Esto suena absurdo, pero teóricamente es posible. O quizá el destino de la Tierra se percibe como natural y correcto. Como vemos la metamorfosis de una oruga en mariposa, la Tierra cumplió su propósito, era la cuna de la vida, y ahora la vida ha seguido adelante. El planeta puede regresar al cosmos en paz. El propio Sol será estudiado con un detalle increíble durante su fase de gigante roja. Los científicos querrán poner a prueba sus modelos de evolución estelar frente a la realidad, medirán la tasa de pérdida de masa, la temperatura superficial y la composición química del material expulsado, observarán el destello del helio, si es que de alguna manera es observable desde fuera, rastrearán los pulsos térmicos durante la fase AGB. Esta será una edad de oro para la astrofísica estelar, una oportunidad única en una civilización para observar de cerca la muerte de una estrella. Y luego, cuando el Sol se desprende de sus capas exteriores y se convierte en una enana blanca, eso también será estudiado. Las enanas blancas son objetos fascinantes por sí mismos. Son laboratorios para la física extrema, materia a densidades y presiones imposibles de reproducir en la Tierra. La enana blanca del Sol se enfriará lentamente,
Su espectro se desplazará hacia el rojo a lo largo de miles de millones de años. Los astrónomos del lejano futuro seguirán observándolo, siguiendo su enfriamiento y usándolo como banco de pruebas para teorías de materia degenerada y física cuántica. Eventualmente, dentro de trillones de años, la enana blanca del Sol será una entre incontables miles de millones de enanas blancas dispersas por la galaxia, será indistinguible de cualquier otra, una brasa tenue y fría flotando en la oscuridad. Nadie recordará que esta enana blanca en particular fue una vez el Sol, la estrella que dio origen a la Tierra, a la vida, a la humanidad. Será anónimo, solo otro vestigio estelar en una galaxia llena de ellos. A menos que dejemos un marcador, quizá algún descendiente de la humanidad en un futuro lejano decida crear un monumento, algo que marque la ubicación del sistema solar, para decir de aquí venimos. Quizá coloquen una baliza en órbita alrededor de la enana blanca, una estructura que transmite información sobre la historia humana, sobre la Tierra, sobre todo lo que fuimos y en lo que nos convertimos, una lápida cósmica para nuestro sistema natal. O quizá no, quizá la memoria se desvanece, quizá después de millones o miles de millones de años, la ubicación exacta de la Tierra se olvide, los sistemas estelares van y vienen, la galaxia gira, las estrellas se mueven en sus órbitas alrededor del centro galáctico, sin un registro activo, sería fácil perder la cuenta de qué estrella era cuál, el Sol podría haberse perdido en la historia. Su papel en el origen de la humanidad se conoce en términos generales pero no específicamente. Esto no es necesariamente triste, es el orden natural de las cosas. No recordamos el nombre de todas las personas que han vivido, aunque cada una de ellas tuviera una vida, sueños o experiencias tan reales e importantes para ellos como lo son las nuestras para nosotros. No recordamos cada lugar que fue importante para nuestros antepasados, la memoria se desvanece, así es el tiempo, y en escalas de tiempo cósmicas, incluso las estrellas se olvidan. Pero los efectos persisten, aunque nadie recuerde específicamente al Sol, su legado continúa, el carbono y el oxígeno creados en su núcleo, lanzados al espacio por la nebulosa planetaria, se mezclarán con el medio interestelar, parte de ese material se incorporará en nuevas estrellas y planetas, en algún lugar, dentro de miles de millones de años. Podría formarse un planeta que contenga átomos que una vez formaron parte del Sol, podría surgir vida en ese planeta, la vida inteligente podría evolucionar eventualmente, mirarán hacia su estrella, su Sol, sin saber que algunos de los átomos de sus cuerpos y algunos átomos de su estrella se originaron en nuestro Sol miles de millones de años antes. Este es el ciclo cósmico, la rueda de la muerte estelar y el renacimiento que ha estado girando durante la mayor parte de la historia del universo. Las estrellas mueren, pero su material persiste, reciclado en nuevas estrellas, nuevos planetas, nueva vida. Los átomos de tu cuerpo han pasado por este ciclo varias veces, estás hecho de materia de estrella, no metafóricamente, sino literalmente. El hierro en tu sangre se forjó en una explosión de supernova hace miles de millones de años, el calcio. En tus huesos se creó en una estrella moribunda y se dispersó por el espacio, eres un conjunto de cenizas estelares, temporalmente organizado en un ser consciente y pensante.